Para hacer vídeos ganadores que te traigan muchas visualizaciones, muchos suscriptores y que te hagan ganar mucho dinerito, necesitas hacer una buena investigación. Pero eso requiere mucho tiempo y muchas veces podemos fallar con nuestro análisis. Bueno, hasta ahora, porque he descubierto 3 inteligencias artificiales que me ahorran mucho tiempo y que han permitido que el último vídeo que he subido tenga el récord en visitas y en suscriptores. Y te lo voy a contar todo aquí. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de cómo llevo mi marca personal de 0 a 10K gracias a YouTube. Y lo bueno es que estas 3 inteligencias artificiales que te voy a compartir son totalmente gratuitas, ilimitadas, y la tercera, no entiendo por qué nadie está hablando de esta inteligencia artificial, porque va a analizar tus vídeos de YouTube desde dentro. O sea, es que los reproduce y sabe exactamente qué es lo que dices, qué es lo que cuentas. Quédate hasta el final porque cuando termines de ver el vídeo me lo vas a agradecer. Y es que, como ya te dije en otro de los vídeos, no necesitas ser súper original dentro de YouTube para triunfar. Lo que necesitas es saber cuáles son las claves que funcionan para que tú las puedas extrapolar a tus vídeos y a tu propio canal y a tu propia temática. Así que vamos con la primera inteligencia artificial, ChatGPT. Obviamente. Pero te voy a explicar por qué la ChatGPT. Porque ChatGPT es la inteligencia artificial que mejor identifica, lee y analiza las imágenes. ¿Por qué necesitamos que analice las imágenes? Porque vas a hacerte una lista de los 10 canales que mejor funcionan dentro de tu nicho, que más reproducciones están teniendo dentro de tu nicho, y vas a hacerle un pantallazo a todos ellos en cuanto a los vídeos últimos que han subido a su canal, que sobre todo tengan buenas visualizaciones, y otro pantallazo a la pestaña de populares. Procura siempre que tengan estos outliers, ¿vale? Esto lo vas a poder ver si tienes vidIQ instalado como extensión dentro de tu canal de YouTube. Una vez que tenemos ese pantallazo a los vídeos, que van a ser los primeros 12 vídeos aproximadamente, vamos a ir a nuestro ChatGPT y le vamos a pegar ese pantallazo y le vamos a poner este prompt. Que no te preocupes, es muy largo y te lo voy a dejar en Arcade Team Club totalmente gratis para que lo puedas copiar. Si no tienes Telegram, que algunos me lo habéis dicho, escríbemelo en los comentarios y me encargo de hacerte llegar ese PDF para que puedas tener este prompt y lo puedas aplicar, ¿vale? En resumidas cuentas, lo que hago es que le cuento los pasos que quiero que ejecute y que lleve a cabo, que los vamos a ver un poquito por encima. Entonces, le digo cuáles son las acciones que necesito. Primer paso, me va a mostrar una tabla con cada uno de los vídeos y sus correspondientes títulos, el título original, los componentes básicos de ese título y la puntuación que le da y las vistas totales. Y me pone cuáles son las palabras que mejor están funcionando dentro de ese título. Como son títulos muy cortos, pues al final coinciden totalmente con el título en sí. Y te muestra las visualizaciones que ese título le está trayendo. Una vez que ha terminado con eso, lo bueno es que nos va a englobar en varios grupos las temáticas que están funcionando dentro de esos vídeos. ¿Qué quiero decir? Pues por ejemplo, el grupo A, pues los agrupa en contrariedades e imperativos negativos. Lo típico de deja de vender estos cursos, deja de hacer vídeos, no necesitas suscriptores, como romper creencias y cosas que normalmente consideramos naturales y de nuestro día a día y rutinas, pues nos las rompe. Rasgos psicológicos, te los analiza. Valor para el espectador, te lo analiza. Te genera un nuevo grupo. Vale, luego tienes vídeos aspiracionales y de ganar dinero. Títulos, pues son este. Y así, ¿vale? Con todos los grupos, que lo bueno es que te identifica por qué están funcionando esos vídeos, qué es lo que tocan y psicológicamente cómo le afectan al espectador, que tú eso luego lo vas a poder extrapolar a tus propios vídeos. Una vez que tenemos esto, lo que hace es que nos disecciona un poco lo que es el título. ¿Por qué en el grupo A el título de Stop Selling Course, es decir, deja de vender cursos, funciona? Porque contradice consejos habituales y genera curiosidad. Y te lo hace esto con todos los vídeos que corresponden a cada uno de los grupos. Esto te viene muy bien para saber qué es lo que le está funcionando, por qué esos títulos funcionan y cómo tú lo podrías extrapolar a tu nicho dentro de tu propio vídeo. Y así con todo. Y hay una parte en la que nos va a desglosar los títulos, ¿ves?, a nuevos formatos. En este caso es la tabla de generación de nuevos formatos, que pueden ser empalmar 2 formatos distintos, cambiar algunos elementos centrales, torcer algunos elementos, hacer un inverso, etc. Por ejemplo, el de It Broke Me es cambiar algunos elementos. It changed everything for me. Esto cambió todo para mí. En lugar de broke, se enfatiza el cambio para generar curiosidad sobre un giro total de la situación personal. De tal manera que te va a ir sacando nuevas ideas de títulos, nuevas ideas de vídeos y te va a estar explicando por
por qué ese nuevo cambio, esa nueva estructura te va a funcionar o por qué funciona. Y tú luego lo extrapolas a tu temática o a tu nicho. Pero bueno, son nichos que, como puedes ver, son nichos iguales al tuyo, por tanto tampoco vas a tener que extrapolar tanto. Lo que nos muestra ChatGPT con esto es la parte exterior, lo que podemos ver, miniaturas, títulos, las emociones, cómo empatizamos. Pero ¿qué pasa con cómo está estructurado el vídeo? ¿Cómo aumentan la retención y permiten que la gente se quede de principio a fin estos vídeos que están triunfando tanto? Pues para eso vamos a utilizar una segunda inteligencia artificial, que es también la muy conocida, llamada DeepSeek. ¿Y por qué no utilizo ChatGPT también para analizar el storytelling y la retención del vídeo? Pues porque ChatGPT falla bastante cuando intenta introducirse dentro de Internet a analizar contenidos. Entonces, DeepSeek he descubierto que es mucho más fidedigno y mucho más fiel en cuanto a analizar contenidos que están en Internet. Así que yo te aconsejo que lo hagas con esta IA en lugar de estar probando con otras que ya te digo yo que no van a funcionar igual. El ejemplo que te voy a poner es con el canal americano de Clio Abram. ¿Por qué? Porque lo he hecho yo hace poquito, este análisis, porque es una creadora de contenido americana que no paraba de salirme en recomendados de YouTube en diferentes podcasts americanos. ¿Por qué? Porque la han llamado para entrevistarla porque había conseguido en un año unos resultados increíbles subiendo un vídeo al mes sobre ciencia. Entonces, claro, eso me generó muchísima curiosidad. Entonces, vamos a analizar o vamos a utilizar ese canal de Clio Abram para que veas cómo utilizar DeepSeek para identificar cómo estructuran los vídeos aquellos canales que son tu competencia. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que poner en situación a la inteligencia artificial y le tenemos que pedir o identificar o describir cómo queremos que actúe, cómo queremos que piense, qué es lo que nos interesa de su comportamiento. Entonces, en este caso, yo le he dicho, actúa como un experto YouTube Strategies con experiencia en storytelling y la retención del público. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero es que me analice el contenido del vídeo y cuáles son las claves de ese storytelling que le está permitiendo tantísima retención con un solo vídeo al mes. Y entonces ahora ya es cuando le hago la pregunta. ¿Conoces el canal de Clio Abram? Y entonces él procesa, eso sí, ten siempre marcado esto, pensamiento profundo, ¿vale? Procesa y me dice, sí, conozco el canal de Clio Abram. Es un excelente ejemplo de cómo combinar storytelling sofisticado, explicaciones claras y producción de alta calidad. ¡Guay! Porque eso es lo que vamos buscando. Y sé que es la clave porque yo he visto previamente un poco ese canal. Sí que es verdad que te recomiendo que aunque utilicemos la inteligencia artificial, pongas una parte humana tuya, ¿vale? Porque hay veces que la inteligencia artificial se puede equivocar y te puede llevar por algunos caminos que son erróneos. Entonces, ve algunos vídeos, analiza un poco tú por encima, pero luego ya en profundidad te metes con la IA. Porque así vas a saber si te está diciendo bien las cosas o no. Porque hay veces que a lo mejor se puede llamar otro canal muy similar al que quieres analizar y se equivoca y te analiza otro, para que sepas que está todo correcto. Entonces, en este caso, guay. Y como te puedes dar cuenta, automáticamente se pone a analizarme el storytelling del canal y por qué funciona. Yo todavía no le he preguntado nada, pero como yo ya le he puesto en situación de cómo quiero que actúe, cómo quiero que piense y qué es lo que me interesa de este análisis, automáticamente ya me lo genera. Ya me va a decir cuál es el storytelling, cuáles son sus tácticas de retención, qué puedo aprender de su estrategia, qué oportunidades de mejora tendría si hiciera un canal. Y yo, a partir de que me ha dado esta estrategia, yo le explico cuál es mi nicho y cómo podría aplicar yo estas estrategias del canal de Clio Abram en mi propio canal para mi propio nicho. Y una vez que me da toda la definición, toda la descripción, yo le puedo seguir preguntando y le puedo decir, vale, pues ahora créame un calendario de contenidos relacionados con estas temáticas que me has desglosado. Dame un bullet point de las cosas fundamentales que deben aparecer en ese vídeo en mi guión. Y te lo empieza a desarrollar. Entonces tú, a partir de esta información que te has sacado, que ya tiene claro la base sobre la que tiene que estarte dando las respuestas, porque esto es muy importante para que las IAs funcionen. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las técnicas y las estructuras de los canales ganadores, que son tu competidor, es momento de pasar a la tercera inteligencia artificial de la que nadie está hablando. Y de hecho yo la descubrí a partir de un canal americano. A lo mejor soy el primer canal que habla de esta inteligencia artificial. ¿De qué estoy hablando? De la inteligencia artificial Notebook LM, que es de Google y se basa un poco en Gemini, o Gemini, como lo queramos llamar, pero no es Gemini, ¿vale? No es lo mismo, no funciona igual. Vas a ver a qué me refiero. Es bestial. A mí me flipa. Te va a pedir que te registres, te vas a registrar con tu cuenta de Gmail, de lo que tú quieras, o de Gmail, o como lo quieras llamar. La que tú quieras, no hace falta que sea la de tu canal de YouTube, ¿vale? Entonces, una vez que eso, le vas a dar aquí a prueba Notebook y nos va a llevar a esta página. Nos va a decir que creemos nuestro primer cuaderno. Y un cuaderno en Notebook LM es igual que una conversación guardada de ChatGPT o de DeepSeek. Se quedan almacenadas todas esas informaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic a crear nuevo cuaderno y se nos va a abrir esta maravilla.
Entonces, ¿en qué consiste? Pues aquí vamos a añadir la fuente, que como puedes ver nos deja añadir una fuente de Google Chrome, de Drive, nos va a permitir una presentación de Google, un enlace de un sitio web, un enlace de YouTube, que esto es lo que nos interesa. Entonces, lo que le pongamos aquí de fuente es lo que nos va a analizar y nos va a dar unos resultados. Entonces, vámonos aquí a YouTube y le vamos a copiar la URL de un vídeo que nos interese. En mi caso, voy a copiarle la URL del último vídeo que he subido a YouTube para que lo analice y le vamos a dar pegar y le decimos insertar. Y fíjate que no sé si lo habrás visto ese último vídeo, pero fíjate cómo analiza y sabe perfectamente a qué canal pertenece, ¿vale? El vídeo de YouTube de Sara Panacea explica cómo tener éxito en YouTube al enfocarse en construir una comunidad sólida y no en la viralidad efímera. Se debe considerar YouTube como un tatata y explica perfectamente de qué estoy hablando en el vídeo, o sea, sin que le den más datos ni ningún tipo de información. Y luego, a continuación, le voy a copiar el vídeo anterior para que me haga una comparativa de por qué uno sí que ha funcionado y otro no ha funcionado. Entonces le vuelvo a hacer el mismo proceso, le doy a añadir fuente, me voy a YouTube, le copio la URL, fíjate que me pone los títulos, ¿vale? De cómo YouTube te puede cambiar la vida con 1000 suscriptores, que es el vídeo previo al de cómo hacer crecer un canal de YouTube en 7 pasos. Aquí en este cajoncito vas a poderle preguntar y que te desarrolle lo que quieras, ¿vale? Le vas a poder pedir lo que tú quieras. Entonces le voy a decir lo siguiente. Estos dos vídeos pertenecen a... pertenecen a mi canal de YouTube. El vídeo titulado vamos a poner las comillas. Cómo hacer crecer un canal de YouTube ha tenido mejores resultados que el vídeo titulado Cómo YouTube te puede cambiar la vida. Analízalos y explícame cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de estos vídeos y a continuación explícame por qué el vídeo titulado Cómo hacer crecer un canal de YouTube tiene mejores resultados que el otro vídeo. Entonces, fíjate que va a tardar súper poquito en analizarlo, en darnos una respuesta, ¿ves? ¡Pum! Súper rápido, tarda nada. Fíjate, dice, fortalezas y debilidades de cada vídeo. Cómo YouTube te puede cambiar la vida con 1000 suscriptores. Fortalezas, experiencia personal, porque cuento un caso experiencial mío, una experiencia mía propia, es más personalizado. Importancia de la mentalidad. Fíjate que en la parte de esta dice, el vídeo comparte la experiencia personal de cómo YouTube transformó la vida de la creadora, lo cual puede resultar inspirador y motivador para la audiencia. Fíjate que ha identificado perfectamente de qué trata el canal. O sea, el vídeo. Luego las debilidades, que falta de enfoque claro, que posible falta de estructura. ¿Por qué? Porque al final ese vídeo está contado de tal manera que no tengo una estructura de guión concreta. Y sin embargo con este es todo lo contrario. Fíjate que las debilidades son nada y menos. Potencialmente menos inspirador, al ser más técnico y estratégico, podría carecer del componente inspirador y emocional de otro vídeo. Es como que ha querido dar esa pincelada. Y luego te dice las razones por las que un vídeo ha funcionado y el otro no. Promesas de valor específico, enfoque en estrategia, estructura clara, monetización, mentalidad y análisis. Y entonces, a partir de toda la información que nos han dado estas tres IAs, lo vamos a fusionar todo y vamos a crear los vídeos ganadores, porque tenemos todas las claves que realmente están funcionando tanto en tu canal para tu audiencia como en los canales de tus competidores. Entonces, ahora escoge la IA que tú quieras, la inteligencia artificial que prefieras, ya sea ChatGPT, ya sea DeepSeek, ya sea Notebook, la que más te guste, porque ya van a tener información que tú le has ido pidiendo. Entonces, a partir de esa información, ahora le pides que te haga un calendario de contenidos en base a esos datos. Que a lo mejor utilizas DeepSeek y ya tienes tu estructura de storytelling y de retención. Perfecto. Pues dile que te genere un calendario de contenidos que incluyan una estructura de títulos como las que te ha dado ChatGPT. Y se las dices súper claras. Y que además tenga las claves de éxito de tu vídeo ganador. Entonces le haces un copia-pega y le dices, vale, pero procura que también tenga, por ejemplo en mi caso, un enfoque en una estrategia clara, en un enfoque en una promesa concreta, que sea un vídeo muy específico. Una vez con esos datos, tú ya dale las órdenes a la IA para que te genere un guión ganador.
y ahí vas a poder estructurar muchísimo mejor tus vídeos y vas a tener muchísimas más visualizaciones y muchísimos más suscriptores y por fin vas a poder ver tu canal de YouTube despegar y crecer y vas a cogerle el gusto a esto de crear contenido porque no te va a llevar tantísimo tiempo, vas a poder tener los tiempos mucho más optimizados, no vas a estar bloqueado con qué ideas subir, no sé si este vídeo va a funcionar, si este vídeo no va a funcionar. No te limites solo a lo que te está dando la inteligencia artificial, métele tu parte humana, vas a tenerte que ver algunos vídeos para saber si te está dando la información adecuada o si tienes que pedirle o ajustarle algunas cosas a la inteligencia artificial, pero siempre la clave está en que metas tu parte de experiencia, tu parte humana, que se note que realmente es algo tuyo, que es lo que te va a diferenciar. Mis experiencias no son las mismas que las tuyas, ni las que tenga tu canal competidor, ni lo que tenga tu espectador, entonces tienes que intentar siempre contarlo desde tu perspectiva. El guión que te pueda dar la IA es una base en la que tú te vas a poder estar adaptando después, pero siempre procura meter tu toque personal. Pero no es suficiente con investigar, ¿verdad? No es suficiente el tener un guión perfecto. Hay muchos matices que hay que tener muy presentes en YouTube y si quieres aprender más sobre ellos, te voy a dejar por aquí otros vídeos para que puedas dominar el algoritmo de YouTube. Ya sabes, nos vemos por el espacio digital. G1B.